Así que hermanos, esta mañana yo quisiera comenzar hablando de una historia que yo sé que ustedes ya han escuchado, ya se la conocen, la historia de David y Saúl. Me imagino que ya saben, es bien interesante ahondar en esa historia y todas las cosas que hay dentro de esa historia y dentro de estos personajes. Entonces, esta historia, digámoslo así, se encuentra en Primera de Samuel, desde el capítulo 18, por ahí empieza y termina hasta el capítulo 31 del mismo libro. Y bueno, se dan tantas cosas, ¿verdad? David es aquel joven, aquel niño, dicen algunos, que venció a Goliat, y Saúl lo ve y lo llama, incluso lo hace comandante de las tropas, y David empieza a derrotar enemigos y todo, y se vuelve un poco bastante querido por el pueblo de Israel. Pero es bien interesante todo lo que pasa, hermanos, hasta el punto de que Saúl llega a tener envidia de David y en 2 ocasiones quiere matarlo, ¿verdad? David era quien le tocaba el arpa en algunos momentos a Saúl, y a mí me da como cierta gracia ver que está esa escena, David tocando el arpa y de repente Saúl le tira la lanza y lo quiere matar. O sea, es bien complicado. Algunos dicen, bueno, muchos dicen que a Saúl entró la envidia, el celo, porque muchos querían a David. Incluso hubo un momento que cuando estaban entrando, venían de una batalla, decían que Saúl había matado, no recuerdo bien, a miles, y David a 10,000, y él decía, ¿y por qué a él le atribuyen más si yo soy el rey? Y ahí empezó, como dicen, ese sentimiento hasta el punto de quererlo matar y perseguirlo por bastante tiempo. Y David tuvo la oportunidad de matarlo en 2 ocasiones, pero no lo hizo, hermanos. No lo hizo. Y Saúl aparentemente se arrepentía en esos 2 momentos y decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy siguiendo a David, a quien yo amo, a quien yo conozco, y él ha podido matarme y no lo ha hecho. Así que me arrepiento, David, perdóname, que no sé qué. Y después volvía otra vez a lo mismo. Entonces era una relación de amor y odio, pero quien sufría más era David realmente, porque era perseguido, hermanos, era perseguido por 3,000 hombres, si no mal recuerdo. Imagínense que 3,000 hombres anden detrás de usted buscándolo, no para saludarlo, darle $10 cada uno, ¿verdad? Sino para matarlo. La palabra dice que esa finalidad era matarlo, o sea, acabar con David. Esa era la misión. Y David andaba preocupado, escondiéndose, buscando refugio, preocupado, asustado por su vida. Pero, ¿por qué es importante recordar esta historia, hermanos? Porque esta mañana yo quiero que me acompañen a leer el Salmo 27. Si gustan, me acompañan. El Salmo 27 es este texto que vamos a analizar esta mañana y que tiene relación con la historia entre Saúl y David. Entonces, la Biblia no especifica la fecha exacta donde fue escrito este salmo, pero se tienen dos ideas. Una que pudo ser durante la persecución de Saúl, de la que estamos hablando por todo lo que pasó, o durante la rebelión de Absalón. Algunos piensan que David escribió este Salmo 27 años después que su propio hijo, ya más adelante, intentaba quitarle el trono. Pero sin embargo, muchos concuerdan que por su tono juvenil y la mención de enemigos es que se refiere al momento en que Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo y todo lo que conllevaba esa situación. Entonces, a pesar de todo esto, David mostró tener una plena confianza, hermanos, al Señor. Eso es lo que nos dice el Salmo, es lo que vamos a ver. Y yo, bueno, leo bastante la versión NBLA. Y ese título que dice en ese Salmo es Confianza absoluta en Dios. Y ese es el mismo título que yo he decidido usar esta mañana.
confianza absoluta en Dios. Entonces, acompáñenme a leer los primeros 3 versículos del Salmo 27, por favor. Vamos a iniciar con estos 3 versículos, luego vamos a ir poco a poco viendo los demás. Dice la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Esto es lo que David decía de toda la situación que estaba viviendo, de esa persecución que estaba dándole Saúl para matarlo. Y lo irónico es que por gusto realmente, o sea, David no había hecho nada malo para ocasionar ese sentimiento de Saúl hacia él. Entonces, este salmo, hermanos, sabemos que los salmos son poemas, son alabanzas, es un canto que cantas cuando estás bajo ataque, cuando la batalla aún no termina, cuando la noche todavía está oscura y los miedos están desbordados en nuestras vidas. Este salmo, hermano, nos invita a esperar en el Señor, pero no de una forma pasiva, a solo estar esperando. Hay cosas importantes que este salmo nos llama a hacer, que es creer y que podemos, o sea, que debemos creer y que podemos hacer mientras esperamos a este Señor, a nuestro Señor en la angustia. Y eso puede hacer, hermanos, la diferencia entre vivir con miedo o vivir por fe. Esta mañana me gustaría hablar al menos de 3 cosas que vemos en este texto. Lo primero es que esperamos en el Señor confiando en quién es Dios para nosotros. Lo segundo es que esperamos en el Señor buscando su presencia. Y lo tercero es que buscamos en el Señor escuchando su enseñanza. Veamos lo primero, esperamos al Señor confiando en quién es Dios para nosotros. Está en los versículos del 1 al 3. Entonces, por lo que vemos en los primeros 3 versículos, hermanos, vemos la aflicción de David que está enfrentando por lo que decíamos, ¿verdad? David estaba viviendo muchas circunstancias intensas y difíciles. Como decimos, sabemos que Saúl quería matarlo. Entonces, no sé si me acompañan a Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, del 10 al 11. No sé si alguien lo puede leer. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Se imagina esa escena, hermano, como les decía. Henry esté tocando la guitarra y de repente le tiran una lanza para matarlo. Entonces, y no una, 2 veces. Henry dice que no logra esquivársela, así como tipo Neo, la Matrix. Dice, imagínense, de repente, o sea, David está con el arpa y Saúl sin qué ni para qué, lo quiero matar. O sea, y era el rey. Entonces fue así como dio inicio, ¿verdad? Esta etapa bien difícil en la vida de David. Como decimos los salvadoreños, sin qué ni para qué, ¿verdad? Entonces, esta situación con el rey Saúl llevó a David a estar preocupado nada más y nada menos porque se juntaron contra él para devorar sus carnes, dice la palabra. Había un ejército acampando contra él, pero él sabía que en el día de la angustia Dios iba a estar con él. Y también dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen más adelante, Él estará conmigo. Se refiere a que tuvo que dejarlo todo, no sabemos, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, vemos que David, a pesar de esa preocupación, hermanos, no comienza describiendo el peligro, sino declarando el carácter y la naturaleza de Dios.
Si vemos en los primeros versículos de este Salmo 27, David dice sobre Yahweh que Él es la luz, que Él es la salvación y que Él es la fortaleza. Cuando David dice que Dios es luz, señala la justicia de Dios, su poder para librar a su pueblo de la oscuridad, su belleza y su disposición para bendecir. Cuando David dice que Dios es salvación, está diciendo que Dios tiene poder para rescatar y librar de la destrucción. Cuando nos habla de fortaleza, significa que Dios es un refugio fuerte, una fortaleza elevada en un lugar que podemos correr para encontrar seguridad. Los ojos de David están contemplando algo más que la situación. Él está viendo que Dios es Dios, ¿verdad? Pero David no se basa solo en lo que sabe. Su confianza está basada en lo que Dios realmente significa para él. Porque nosotros podemos saber, hermanos, que Dios es bueno. Si yo le pregunto a usted, ¿Dios es bueno? Sí, me va a decir, Dios es bueno. Pero la pregunta es, ¿realmente usted cree que Dios es bueno? ¿Realmente ha experimentado la bondad de Dios? David no dice el Señor es luz y salvación. Él dice el Señor es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. ¿Podría decir usted lo mismo, hermano, esta mañana? ¿Es Dios su luz? ¿Es Dios mi salvación? ¿Es Dios nuestra fortaleza? Tal vez usted y yo no tenemos enemigos, ¿verdad? Literales acampando alrededor de nosotros, pero como David vivía él en un mundo caído, nosotros estamos en un mundo roto por el pecado, un mundo en donde padres temen por la seguridad de sus hijos cuando van a la escuela a veces, bebés que mueren en los vientres, muchos experimentan cáncer, tumores cerebrales, enfermedades mentales. Algunos sufrimos traiciones de otras personas, incluso de cónyuges o de padres. Personas pierden sus trabajos y tienen problemas financieros. Y Satanás también anda siempre detrás de nosotros, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Hay muchas situaciones difíciles, hermanos, por las cuales nos toca atravesar. Yo recuerdo esta semana precisamente, estábamos en el trabajo, todo estaba bien, normal, un compañero actuando normal, hablando normal. De repente el día viernes dice que tenía que ir al hospital, que iba a ir a visitar a su esposa. Después les cuento, nos dijo, se fue. Nosotros no sé, estaba embarazada la esposa, pensamos que algo había pasado. Regresó y bueno, se acercó a mí, me comentó la situación de su esposa, que tenía una situación que del embarazo, la habían ingresado, la fue a ver, pero de repente él empezó a llorar. Yo solo pude animarlo, abrazarlo, darle palabras de ánimo, orar por él, pero así pasa, hermanos, de repente uno está bien y pasa algo que golpea nuestra vida, que está ahí, sin qué ni para qué, y es difícil, ¿verdad? A afrontarlas a veces. Entonces, cuando las situaciones, hermanos, difíciles llegan a nuestra vida, el punto, quizás, no sé, yo me decía este compañero que él le costaba dormir en las noches pensando en qué le podía pasar a su esposa, qué le podía pasar al bebé que estaba en el vientre. Él ya tiene una hija con esta persona, entonces, pero para él realmente estaba siendo difícil. Pero hermanos, cuando lleguen esos momentos que usted y yo podamos decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En los momentos difíciles, recordémosle a nuestra alma, hermanos, temerosa, preocupada y ansiosa, que podemos esperar en el Señor porque Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y nuestra fortaleza. La situación alrededor de David era difícil y en esa situación algo estaba también cambiando en su corazón. Y es que, como podemos ver, la fe estaba expulsando ese miedo.
su fe, su confianza en Dios estaba expulsando el temor de todo lo que implicaba esa situación. Entonces muchos hermanos han encontrado consuelo en este Salmo 27 y muchos creemos que en su sabiduría Dios permitió dejarlo, ¿verdad? Para poder meditarlo en circunstancias difíciles. Entonces Dios nos ayude a tener una confianza absoluta en Él. Lo segundo, hermano, es que esperamos en el Señor buscando su presencia. Si me acompañan al versículo 4 y 10 del Salmo 27. Versículo 4 al 10 del Salmo 27. No sé si alguien pudiera leerlo. Dale. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora el 10. No, dale, perdón, hacia el 10. Ajá. Ah, okay. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Gracias, Henry. Luego de que David ha dicho que está confiando en el Señor, dice algo muy interesante y valioso, hermanos. Él dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Dice, en la casa del Señor todos los días, no solo los domingos, ¿verdad? Uno esperaría que David dijera algo como, le he pedido al Señor que todos mis enemigos desaparezcan, que el rey Saúl ya no me persiga y que en realidad haga las paces conmigo y que ya no me engañe diciéndome que me va a perdonar y luego me quiere matar otra vez. David desea algo mucho más importante, hermanos, mucho más importante que la paz, que su tranquilidad. Sí, David quiere algo más que no tener problemas en su vida. Su deseo, dice el Salmo, es habitar en la presencia de Dios y contemplar su belleza. Si me acompañan al Salmo 63. Salmo 63. Permítanme que no... Se los voy a leer porque no puse la... Yo tengo otra versión aquí. Dice, oh Dios, pero en el Salmo 63, oh Dios, si lo ubican, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. El 1 es, ¿verdad? Gracias, hermanos. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Así te he contemplado en el santuario, viendo tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida. Amén. Entonces David no solo quiere volver al templo, ¿verdad? Él quiere experimentar profundamente la presencia de Dios mientras está esperando que esta situación mejore. No está orando por escapar de sus problemas. Está pidiendo una experiencia más profunda de Dios mismo. David quiere en esta situación, hermanos, contemplar la belleza de Dios. Y aquí hay una invitación también para nosotros.
que busquemos el rostro de Dios aún en nuestros días de angustia. Muchas veces nuestra tentación es pensar, si solo Dios me sanara, si Dios solo rescatara a mis hijos, si Dios restaurara mi matrimonio, si Dios me respondiera esta oración como yo quiero. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos tener todo eso sin la presencia de Dios? En muchas ocasiones, cuando tenemos problemas, a veces lo menos, hermanos, que queremos hacer es venir a la presencia de Dios. No sé si a usted le ha pasado, solo yo soy el pecador a ese nivel, ¿verdad? Que cuando estoy en situaciones difíciles, me dan menos ganas de leer la Biblia. Me dan menos ganas de ir a la iglesia. Y me afano tanto por solucionar o buscar una solución que a veces nos lleva a la mente a olvidarnos de la presencia de Dios y de disfrutar a Dios en nuestra vida. Dicen, ahorita no tengo tiempo, estoy triste, no tengo deseo, estoy afligido, ahorita yo sé que está Dios ahí, pero estoy buscando una solución. Después voy a buscar a Dios. David, hermanos, en una cueva oscura, rodeada de enemigos y temiendo por su vida, dice, si puedo tener una cosa en estos momentos, pues que sea contemplar la belleza y la gloria de mi Dios. Hermano, es que Dios es mejor que la salud, la paz, la seguridad financiera, incluso que la vida. Y las pruebas muchas veces revelan que hemos estado buscando satisfacción en otras cosas que no son Dios. A veces, en su misericordia, Dios permite pruebas, hermanos, para enseñarnos que una comunión con Dios, una comunión profunda con Él es mejor que cualquier otra cosa. A mí me pasó quizás algo similar cuando nació nuestro hijo. Bueno, mi esposa no me acompaña ahora porque anda fuera del país por una cuestión del trabajo. La enviaron a una capacitación, entonces nos ha dejado solos ahí en la casa. Pero los primeros días de nacimiento de nuestro hijo fue difícil. Él estuvo en incubadora 15 días. Yo como esposo, bueno, mi esposa también sufrió bastante, estuvo a punto de fallecer también en el parto. Fueron unos días difíciles. Yo entré en modo supervivencia, hermanos. Y yo sé que Dios estaba ahí, pero yo solo esperaba que pasara ese momento. Esperando que pasara la situación difícil, que mi esposa se recuperara, que mi hijo estuviera bien, que lograra mantenerse con vida. Porque cuando lo fui a ver la primera vez, yo solo lo fui a ver, él estaba en un incubador, hermanos, con miles de aparatos, que a saber qué era todo eso, hermano. Pero a mí me interesaba pasar esa situación. Yo quería pasar ese trago amargo en ese momento. Pero realmente analizando, quizás no lo hice de la mejor forma, hermanos. Fue una forma errada porque Dios estaba ahí presente y yo no buscaba la presencia de Dios en ese momento. Yo estaba preocupado por otras cosas y de algún punto puede ser normal, pero hermanos, la belleza de Dios no solo está cuando las cosas son de color rosa o todo va bien. La belleza de Dios también está en esos momentos difíciles, disponibles para que nosotros también podamos contemplarla y disfrutarla, para ser un bálsamo para nuestras vidas. Como les digo, muchas veces en esas situaciones no tenemos ese razonamiento como David lo tiene. Y es por eso que ese es un llamado quizás a nuestras vidas, que en las situaciones difíciles también le pidamos al Señor, Señor, yo sé que estoy en una etapa difícil, pero permíteme contemplar tu hermosura, estar en tu presencia, disfrutar tu presencia. Decía David, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, los buenos y los malos. ¿Para qué, hermanos? Para contemplar la hermosura del Señor. Así que mientras esperamos, hermanos, en el Señor, busquemos su presencia. Oremos para ver en cada momento más su gloria.
Oremos porque Dios nos dé la gracia para que en esos momentos no olvidemos buscarlo en su palabra y que podamos pedirle al Señor, abre mis ojos, Señor, para contemplarte. Lo tercero que vamos a ver es, esperamos en el Señor escuchando su enseñanza. Si me acompañan al versículo 11-14 del Salmo 27, si alguien me hace el favor de leerlos, del 11 al 14. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Gracias, hermano. Si vemos en el versículo 11 y 12, más que todo en el 11, David dice, Señor, enséñame tu camino, guíame por senda llana por causa de mis enemigos. Esto es lo mismo que también pidió David. David pide, enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por senda de rectitud. Aquí hay algo importante, hermano. Aún en medio de las pruebas, usted y yo lo sabemos, existe un riesgo y es el riesgo de pecar contra Dios. Y David dice algo similar en el Salmo 143, también dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Entonces, recordemos que David, hermanos, tuvo ocasiones para matar al rey Saúl. Y aunque lo hubiera hecho, quizás muchos dirían, es justo, pues se lo merecía. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a no matar. Y David no era ignorante de eso. David le pedía a Dios seguir el camino recto, en donde las circunstancias no lo llevaran a cometer un delito que ante los hombres, hermanos, podía ser algo válido, porque en ese momento estaba la ley de guerra que permitía la muerte del enemigo. Pero David aplicó un principio superior de autoridad delegada por Dios y no quiso matar al rey que él entendía que Dios había puesto al pueblo de Israel. Para David no era difícil matar a alguien, hermanos. Como decíamos, él es un guerrero, fue quien mató a Goliat, era un militar que mató a 10,000, sabía usar la espada, sabía de estrategias, él sabía de esconderse, pues como vimos o vemos en la historia, se escondió en la cueva, incluso logró llegar hasta donde estaba durmiendo Saúl, o sea, él llegó 2 veces cerca de Saúl y ni lo vio Saúl venir, lo pudo matar, pero no lo hizo. Al no matar a Saúl en la cueva, por ejemplo, de 1 Samuel 24, en el campamento del capítulo 26, David demuestra que su prioridad es la integridad moral sobre la conveniencia política. Prefirió obedecer a Dios que pecar contra el mal, que pecar contra él, perdón. David sabía que sus enemigos estaban esperando que él cometiera también un error ético para justificar su persecución. Si David hubiera matado a Saúl, se habría convertido en lo que Saúl decía que él era, un rebelde y un asesino. Pero al elegir el camino de rectitud, David deja que sea Dios quien juzgue, manteniéndose él con las manos limpias. Recordemos que David era un perseguido a base de calumnias y acusaciones falsas, y era perseguido por personas que, como lo describe la Biblia, con ganas de matarlo, hermano. Pero David, aunque pudiera enfrentarlos, buscaba hacer lo que Dios agrada, pues es lo que él había aprendido de su Dios. Por eso él le decía al Señor, Señor, enséñame tu camino, enséñame el camino de la rectitud. En hebreo, esa palabra enséñame significa instrúyeme y viene de la raíz yará, que implica señalar con una dirección o lanzar una flecha hacia un blanco.
Y en medio de la persecución de Saúl, David está cegado de alguna forma por el miedo de supervivencia. Sus ojos solo ven cuevas y espadas y enemigos, pero al pedir al Señor, enséñame, David está diciendo, Señor, corrige mi puntería. Mis ojos ven una oportunidad para matar a mi enemigo, pero enséñame a ver tu voluntad en este momento. David, hermanos, pedía escuchar la voz de Dios, tener su guía en ese momento de angustia y no considerar lo que él pensaba que era mejor. David buscaba mantener sus oídos a la voz de Dios, aún en esta situación adversa. Y este es un llamado también para nosotros, hermanos, a no dejar de escuchar la voz, a no olvidar las enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios, a pesar de la circunstancia que estemos atravesando. Por muy difícil, hermano, que sea, la autosuficiencia no es una opción para los hijos de Dios y la espera inactiva tampoco. Debemos esperar en el Señor, hermanos. Él nos va a dar la salida. Él va a orar en esas situaciones difíciles por las que pasemos. Así que mientras esperamos en el Señor, confiemos en Él, busquemos su presencia y pidámosle que nos siga enseñando su camino de rectitud, su voluntad. Luego más adelante en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hace poco hablábamos con mi esposa y este versículo Dios se lo ponía y me decía, este versículo me encanta, me dice. Es una firmeza de fe, hermanos, este versículo. La fe es lo único que frenó contra la desesperación a David. Creer en la bondad de Jehová es tener confianza absoluta en Dios, es saber que en esta tierra, hermanos, de los vivientes, Él interviene tanto en nuestro presente y no solo en la eternidad. Juan Calvino tiene dos puntos de vista sobre este versículo 13 que acabamos de leer. Él lo ve como que hay una promesa, lo maneja como una promesa y la presunción. La esperanza, dice, se apoya en la promesa y la presunción en el deseo. Dice que la presunción es cuando el hombre decide cómo y cuándo Dios debe de actuar. Si David hubiera dicho, soy el ungido de Dios, por lo tanto tengo derecho a matar a Saúl ahora, habría actuado, hermanos, bajo presunción. Es fabricar una salida y ponerle el nombre de Dios a esa salida. Pero la esperanza que vemos en el versículo 13, Calvino nota que David dice, si no creyese que veré la bondad. La esperanza no nace de las circunstancias favorables, hermanos, sino de la palabra de Dios. David espera no porque Saúl sea débil, sino porque Dios es fiel. Así que, hermanos, la presunción exige resultados, pero la esperanza descansa en el carácter de Dios. Luego en el último versículo vemos que dice, espera en el Señor, espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. De alguna forma esta es como una exhortación, hermanos, un llamado a los hijos de Dios a esforzarnos, pero no como un acto de voluntad humana pura, sino un mandato de fortalecer el corazón mediante la oración, mientras se espera el tiempo perfecto de Dios en medio de situaciones difíciles. Esta mañana, hermano, he mencionado 3 cosas de este Salmo 27. La primera fue confiar. Confiar en que Dios es la verdadera fortaleza. David, hermanos, no mató a Saúl porque confiaba en que Dios era su luz y su salvación.
Sabía que si se convertía en rey mediante un asesinato, porque era probable que él se hiciera rey al matar a Saúl, pero su reino iba a estar fundado en su propia fuerza y no en la promesa de Dios. Recordemos que Saúl fue ungido con aceite y había sido prometido que él iba a ser rey, pero no de esta forma. Entonces, confiar significa creer que Dios puede protegernos mejor de lo que nosotros mismos podemos hacerlo mediante atajos. Ahora, identifiquemos ejércitos, hermanos. David menciona enemigos reales y ejércitos que lo rodean. En su vida actual, ¿cuáles son esos problemas o temores que se sienten como un ejército acampando contra usted? Pero recuerde, hermanos, que en esa situación que Dios no es solo luz y salvación de una forma en general, sino que es su luz y su salvación. ¿Cómo cambia su perspectiva, hermanos, ante un problema? Saber que el Señor es su fortaleza hoy. ¿Qué verdades específicas sobre el carácter de Dios, su luz, su salvación o su refugio necesita predicarse o necesitamos predicarnos a nosotros mismos para que la fe gane terreno en nuestro corazón? Luego hablamos también de buscar, de contemplar la belleza por encima del poder. Como decíamos, David pidió una cosa, hermanos, al Señor, y es contemplar la hermosura del Señor. Al perdonar a Saúl en la cueva, David demostró que valoraba más su comunión con Dios y su integridad espiritual que el trono de Israel. Para David, ser un fugitivo con la bendición de Dios era mejor que ser un rey con la conciencia manchada. Su deleite estaba en la presencia de Dios y no en la derrota de sus enemigos. Si Dios, hermano, le concediera esa petición que usted tiene hoy, ¿sería que eso va a cambiar su circunstancia o conocerlo más profundamente a Dios? ¿Le ayudaría a eso, hermanos? El texto, hermanos, sugiere que Dios a veces permite pruebas para ayudarnos a ver que la comunión con Él es mejor que la salud o la seguridad financiera. ¿Ha experimentado en algún momento usted en situaciones difíciles que la presencia de Dios es mejor que la vida? Lo otro, hermanos, que hablamos es de escuchar la senda de rectitud en la prueba. El sermón menciona que en las pruebas corremos el riesgo de pecar, como lo dijimos. David oró, enséñame tu camino de rectitud. Su negativa a tocar al ungido de Jehová, que era Saúl, fue una respuesta directa a esa enseñanza. David entendió que el fin no justifica los medios. Incluso cuando sufrimos injustamente, estamos llamados a caminar por la senda de rectitud. Al enfrentar alguna situación, hermano, ¿qué senda de rectitud o comportamiento íntegro le estamos pidiendo a Dios que nos enseñe? Así que la esperanza o esperar, hermanos, al Señor no es algo pasivo. De las tres acciones mencionadas, hermanos, confiar, buscar y escuchar, ¿cuál le resultaría más difícil de poner en práctica mientras espera que Dios responda a su oración ante esa situación difícil? Ya para finalizar, hermanos, hay algo que de alguna forma debemos preguntarnos siempre que leemos la palabra, y en especial los salmos, y es cómo este salmo me apunta a Jesús. Como el Salmo 27 nos apunta a Jesús. Salmo 27 dice que Jesús es la verdadera luz del mundo, que Él es el único Salvador, que Jesús es quien abrió el camino para entrar en la presencia de Dios.
Antes, hermanos, sabemos que solo un hombre entraba al lugar santísimo una vez al año, pero ahora, por Jesús, tenemos acceso por su sangre. Y también vemos que Jesús ha prometido guiarnos, dirigirnos y que regresará algún día, hermanos. Un día, hermanos, Jesús va a derrotar de una vez por todas a todos nuestros enemigos y todas nuestras aflicciones. Y el miedo y el sufrimiento van a desaparecer no un momento, sino que para siempre, hermanos. Que nosotros podamos decir, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Que podamos tener, hermanos, una confianza absoluta en Dios en medio de cualquier circunstancia difícil que nosotros pasemos, hermanos. Creo que Dios nos ha permitido ver en David, en su palabra, este ejemplo, cómo Dios permitió que David pasara por eso y cómo Dios le dio la gracia a David de hacer lo que hizo, ¿verdad? De esa forma, de darnos un ejemplo de lo que podemos hacer en situaciones difíciles. Que nosotros, hermanos, también podamos recordar este salmo y podamos pedirle a Dios que en esas situaciones difíciles podamos confiar en Él de forma absoluta y no en lo que nosotros podamos hacer o nosotros solucionarlo a nuestra manera. Que Dios nos ayude a hacerlo a su manera. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, ¿qué vamos a hacer, hermanos? No temerá mi corazón, sino contra mí. Y si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, que dice la palabra, hermanos, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, para confiar en Él de una forma absoluta. ¿Me acompañan? Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor, por usar a David, por dejar este ejemplo en tu palabra, Señor. Sabemos que no es David, que no es la astucia de David, Señor, que eres tú, Señor, a través de su vida, que tú le has dado la gracia, Señor, que tú le diste la gracia para hacer todas estas cosas, Señor, que a ti, de la forma que a ti te glorifican, Señor. Que de igual forma, Señor, en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en las persecuciones, en nuestros temores, Señor, tú nos des la gracia, Señor, de poder estar confiados, Señor, sino también de transmitirle a otros esa confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay alguna situación difícil por la que estén pasando mis hermanos, que pueda decir, no temeré, estaré confiado en Él, Señor. Esperaré escuchando, buscando al Señor y confiando en el Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que pueda quedar anclada en los corazones de mis hermanos, en mi corazón, Señor. Que todos podamos, Señor, ponerla en práctica en algún momento, Señor, o que podamos compartirla con otros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Y por cualquier situación que estén pasando a mis hermanos, Señor, que tú puedas ayudarlos, le des la gracia, Señor, de afrontarla. Ayúdale, Señor. Fortalece, Padre. Dales ánimo, Señor. Gracias por Cristo, Señor, quien similar a David, Señor, fue perseguido sin qué ni para qué. Jesús, que no cometió pecado, fue no solo perseguido, sino que también muerto en una cruz, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, por Jesucristo,
porque Él es nuestra luz, nuestra salvación. Y podemos confiar en Él, Señor, porque Él resucitó, venció a la muerte, Señor. Él puede derrotar cualquier enemigo, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.